Acabamos de escuchar al presidente Fujimori y efectivamente, como él mismo lo ha dicho, en su gobierno las rondas campesinas fueron capacitadas y armadas por el ejército para proteger y ayudar a combatir el terrorismo. Una de las grandes medidas que hubieron en la lucha contra el terrorismo fue justamente involucrar a la población en su defensa. No nos olvidemos que los terroristas entraban sobre todo a las comunidades campesinas y secuestraban a sus niños para luego convertirlos en terroristas, asesinaban a los campesinos, robaban sus víveres, violaban a sus mujeres. Y con esta gran medida que se tomó en los 90, fue que el pueblo se pudo involucrar, sobre todo aquellas comunidades lejanas, alejadas, donde el Estado casi no tenía presencia, ya que la policía y el Ministerio Público, etcétera, estaban pues muy lejanos. Pero ahora nos preguntamos, ¿cómo se crearon las rondas campesinas? Las rondas campesinas empezaron en, en la comunidad de Cuyumalca, en la provincia de Chota, región Cajamarca, en el año 1976, específicamente un 29 de diciembre en Cajamarca, Chota, se crearon las rondas campesinas. ¿Y por qué se crean las rondas campesinas? Las rondas campesinas se crean ante la gran necesidad que había de la población de protegerse, sobre todo por el abigeato, es decir, el hurto de los animales, de sus animales, pero también por la delincuencia que había dentro de las comunidades. Ante la ausencia del Estado, a fines ya de los 80, es que esta comunidad campesina de Cuyumalca decide agruparse y se llaman y le ponen como nombre rondas campesinas, ya que ellos salían a rondar el territorio de su comunidad para poder estar alertas de que no se cometieran actos en contra de sus animales y obviamente de ellos mismos. Si bien es cierto, empiezan en el año 1976 en Cajamarca las rondas campesinas, eh, al pasar el tiempo y ver que esto funcionaba, es decir, los campesinos organizados a protegerse ellos mismos ante la ausencia del Estado, empiezan pues a replicarse no solamente en otras comunidades dentro de la región de Cajamarca, sino también fuera de Cajamarca, ya no solamente en la sierra central, sierra norte del país, sino también en todas las demás provincias. Y si en la sierra, en la selva, empezaron pues a haber eh, rondas campesinas. En estos momentos nos preguntamos cuántas rondas campesinas hay. Según la información que tenemos, deben de haber entre 200 y 250.000 ronderos. Y estos ronderos están agrupados en unos 8.000 más o menos comités de rondas. Pero además, en un principio, las rondas campesinas estaban conformadas básicamente o únicamente por los hombres mayores de las comunidades. Con el tiempo, también las mujeres se incorporaron a las rondas campesinas y en la época que el presidente Fujimori las apoyó para que puedan combatir el terrorismo, también las mujeres en ese momento tuvieron pues un papel sumamente importante en la lucha contra el terrorismo. Desde el año 1976 hasta la fecha, los ronderos de todas las regiones del país, incluyendo también la selva, se encuentran de alguna manera suplantando la función que debiera garantizar el Estado, que es la de seguridad. En el año
En el año 2003 se promulgó la ley 27908, la ley de rondas campesinas, convirtiéndolas en personas jurídicas reconocidas y registradas, pero fueron de alguna manera dejadas a su suerte. Al no haber la amenaza terrorista, el gobierno que las reconoció las terminó abandonando. Y es por esto que en el año, por ejemplo, se hicieron muchas iniciativas legislativas. En el año 2006, yo siendo representante por Cajamarca, una de mis primeras iniciativas fue justamente incluir a los ronderos dentro del Sistema Integral de Salud. Lamentablemente, en ese momento, mi proyecto, mi iniciativa legislativa fue archivada, pero luego, ante esta idea, el mismo Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, es que saca una norma justamente para que los ronderos puedan tener el sistema integral de salud. Los ronderos hacen un trabajo, como ya lo he dicho anteriormente, que le correspondería al Estado en una situación bastante complicada. Ellos se enfrentan no solamente a la delincuencia y ponen en riesgo su propia vida, sino que además también se enfrentan pues a un clima muy agreste, porque esto se da, no nos olvidemos, en el caso de la sierra, con las temperaturas muy bajas, en el caso de la selva igualmente, poniendo en riesgo su vida, adentrándose en estos territorios, y la verdad que no reciben nada a cambio. Y como ya habíamos dicho y lo hemos escuchado en un principio, ante el flagelo del terrorismo, que mataba, debemos de acordarnos, mataba autoridades y a todo aquel que se opusiera a sus crímenes. Decían ellos que luchaban por la gente pobre, sin embargo los mataban, sin embargo violaban a sus mujeres, entraban a sus caseríos y no respetaban ni siquiera a quienes ellos decían defender, que justamente era la gente más humilde y entre ellos a los campesinos. Entraban a estas comunidades, robaban sus víveres y todo aquello que les podía servir a ellos era pues sustraído de las comunidades, secuestraban, como lo he dicho, a los hombres, a las niñas, a los adolescentes, ¿no? Y los sumaban luego a las filas del terror. Es por eso que el presidente Fujimori, de una manera muy audaz, eh, los integró a la lucha contra el terrorismo, y creo que esa fue una de las grandes razones por las que, dentro de otras muchas decisiones que se tomaron, que ayudó a combatir y a por fin acabar con el flagelo terrorista, ya que los terroristas se escondían en estas comunidades sabiendo pues que la autoridad no llegaba, utilizaban a estas comunidades para buscar alimentos, para buscar nuevas personas que se unieran a sus filas de manera además obligada, ¿no? Y cuando el presidente Fujimori los entrena y les da estas armas para que ellos se defiendan, ya los terroristas pues tenían las horas contadas porque no tenían dónde ir, y les habían dado las herramientas suficientes a nuestras valerosas rondas campesinas para que puedan defenderse, no solo ellos, sino para que pudieran defendernos a todo el Perú, que lamentablemente se desangraba por una lucha terrorista que llevaba años y que otros gobiernos lamentablemente habían preferido simplemente cerrar los ojos mientras no ocurriera en la capital, mientras estuviera lejos, para ellos no existía, y es por eso pues que se dejó que avance. Y cuando se tomaron las decisiones que se tomaron, entre ellas incluir a las rondas campesinas dentro de la lucha contra el terrorismo, fue pues una de las maneras que el mismo pueblo se puso de pie a combatir a aquellos que querían solamente desangrarlos. Como les decía, en diciembre del 2003, que se promulga la ley 27908,
Eh, en esta ley y su reglamento, que fue un decreto supremo, el 025-2003, el Estado reconocía formalmente y finalmente a las rondas campesinas. Y esta norma le da a las rondas campesinas personería jurídica y señala su finalidad, sus funciones, sus deberes y sus derechos, así como los requisitos formales y administrativos que las rondas deben cumplir. Es así que finalmente se reconoce a las rondas campesinas como una forma autónoma y democrática de organización comunal que de alguna manera pueden dialogar con el Estado, apoyar en el ejercicio de la función jurisdiccional en las comunidades campesinas y nativas en las que actúan, y igualmente ayudar y colaborar en la resolución de conflictos, actuando como conciliadores, y por supuesto ayudar la paz y la seguridad comunal. Por lo tanto, las rondas campesinas son entidades organizadas y formales que los ronderos, donde también están incluidas, como dije anteriormente, las mujeres, están debidamente acreditados y sus organizaciones pues se encuentran formalizadas e inscritas en los registros públicos. Los miembros de las rondas campesinas arriesgan diariamente sus vidas y ofrecen desinteresadamente su tiempo y su esfuerzo, sin recibir retribución alguna hasta este momento. Otro de los temas que debemos de tomar en cuenta es que las rondas campesinas de alguna manera son el resultado de un escenario sociopolítico de la sierra del país. Bueno, no solo de la sierra, en la Sierra Norte nació, pero es el resultado efectivamente de una realidad que ellos han sabido asumir y se han agrupado para defenderse. Y ellos son los que ejercen la autoridad, pero una autoridad no solamente porque está reconocida en un papel, sino que ellos ejercen esta autoridad a través del poder y la legitimidad que les da su propia comunidad. Una vez más, es la ausencia del Estado, ¿no? El que los lleva a poder organizarse y tener que defenderse por ellos mismos, ya que lamentablemente en muchos casos ellos consideran que la policía, si es que la hay, o quienes deben de ejercer justicia, como jueces y fiscales, pues lo asocian con temas de corrupción, ¿no? Y si es que las rondas campesinas tienen vigencia hasta el día de hoy y se fortalecen, es justamente por esta realidad que aún lamentablemente no ha cambiado. ¿Qué es lo que hace básicamente las rondas campesinas? Como lo hemos dicho, como hemos visto en las imágenes anteriores y escuchado al presidente Fujimori, además de haber tomado un papel preponderante, a mi modo de ver, en lo que fue la lucha contra el terrorismo. Igualmente, lo que hacen hasta el día de hoy es intervienen a los sospechosos, ¿no? Capturan a los delincuentes que entran a sus comunidades y los someten a diferentes penas. En algunos casos pueden ser castigos corporales, ¿no? Que hemos visto que utilizan sus castigos que los mismos ronderos han impuesto, o que puede ser, por ejemplo, lo que le llaman una cadena ronderil, es decir, esta persona es obligada a diariamente participar en las rondas y hacer el trabajo, pues, de la comunidad, ¿no? Estos son algunos de los castigos que ellos
que ellos utilizan, pero también muchas veces son los que capturan a los delincuentes, los llevan a las autoridades. Cuando hay problemas entre ellos, dentro de la misma comunidad, actúan como conciliadores. Y esto es posible gracias al gran poder que tienen los ronderos, pero un poder que ellos mismos se han ganado dentro de su propia comunidad a través del trabajo, del esfuerzo, el respeto y mucha legitimidad que tienen dentro de sus comunidades. Hay mucho por hacer aún en el tema de las rondas campesinas. Mucho por hacer, ya que el poblador, el ciudadano en general, no debería de tener que poner en riesgo su vida para poder mantener la paz y la tranquilidad en su comunidad. Debería de ser el Estado, a través de las fuerzas del orden, quienes cumplan con este rol. Lamentablemente esto no sucede y son las rondas campesinas quienes han ayudado durante muchísimos años a que se mantenga de alguna manera la paz y la tranquilidad en los lugares más alejados y más agrestes de nuestro país, tanto en la sierra como en la selva. ¿Qué hacer? Las rondas campesinas deben de alguna manera tener total apoyo de parte del Estado en la labor que ellos realizan, darle beneficios específicos y especiales a los ronderos por esta labor que realizan. Creo definitivamente que, como lo dije anteriormente, es una realidad que en este escenario sociopolítico es muy difícil, casi imposible, que las rondas campesinas no existan o desaparezcan, no solamente por un tema de seguridad, sino que igualmente ellos llevan pues la conciliación y están siempre viendo por el bienestar de sus comunidades, se organizan cuando, por ejemplo, hemos visto en algún caso hay alguna empresa que quiere entrar a sus comunidades y no cumple los reglamentos o no cumple la ley, son los ronderos quienes se ponen de pie y son escuchados, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todo el pueblo peruano le debe un respeto y una gratitud inmensa a todos los ronderos de nuestro país, no solamente por su lucha contra el terrorismo, no solamente porque fueron ellos, junto con muchas personas más, quienes ayudaron a llevar la paz de la que ahora gozamos, luchando contra el terrorismo, sino porque es gente que vive en condiciones complicadas, muchos de ellos en pobreza o en pobreza extrema, sin, en algunos casos, lo básico, sin luz, sin agua, en lugares de mucha altura, de mucho frío o en medio de la selva. Y creo que lo que el Estado puede hacer por ellos es justamente darles las herramientas necesarias para que salgan adelante. Y esto es apoyo en la agricultura, porque la mayoría de ellos son agricultores, apoyo en la agricultura, apoyo para sus caminos, apoyo para sus reservorios de agua y, por supuesto, escuelas a las que sus hijos puedan ir sin muchos sacrificios, sin tener que caminar por kilómetros y por muchas horas, ya sea bajo la lluvia o bajo un sol ardiente. Los ronderos en el Perú han cumplido y cumplen aún una labor muy importante en el país. Nos ayudan de alguna manera a mantener la paz, nos ayudan realmente a poder seguir adelante y ahí donde el Estado no llega, donde el Estado está ausente. Las rondas campesinas han hecho un invalorable trabajo en el país y creo que tenemos una deuda pendiente con ellos. Una deuda que va mucho más allá de solamente gratitud. Yo creo que es una deuda que debemos de saldar dándoles mayor acceso a la salud, mayor acceso a la educación y para todos nosotros, para todos los peruanos, hasta el día de hoy,
verlos marchar en 29 de julio en la parada militar es un honor, es un orgullo y creo que nos debe recordar siempre lo que le debemos a las rondas campesinas y que fue el presidente Fujimori dentro de sus políticas contra la lucha, con la lucha contra el terrorismo, quien las incluyó exitosamente en la lucha contra el terrorismo. Y es por eso que hoy podemos vivir en paz, podemos tener la libertad que tenemos, y mucho se lo debemos a estas rondas campesinas que fueron creadas en Cajamarca, específicamente en la provincia de Chota, en el año 1976. El Perú tiene una deuda pendiente por su invalorable labor, coraje, que hasta el día de hoy permite que la delincuencia esté a raya, que los conflictos dentro de sus comunidades estén a raya, y donde todos nosotros podemos saber y tener la seguridad que las rondas campesinas llevan pues paz y tranquilidad a los lugares más alejados, y que esperemos que esa deuda pendiente con ellos se cubra pronto, y que, como en la época del presidente Fujimori, llegue a los lugares más alejados la ayuda, la educación, la salud, y que podamos contar con ellos por siempre. Muchísimas gracias a todos, y a las rondas campesinas nuestra gratitud por siempre.